Boreal Televisión presenta. Aunque usted no lo crea, es así, mire, solamente como colofón al tema anterior. No, pues me dieron, abre café con leche, abierto el café con leche. No, Diga, pero, poeta. el MINER, el Ministerio de Educación, cancela a 8 docentes y suspende a otros 24 por acoso sexual. Ahora estamos hablando en otro nivel de la sociedad. El Ministerio de Educación desvinculó a 8 docentes y mantiene a 24 suspendidos por acoso sexual en el desempeño de sus funciones en las escuelas durante el pasado año escolar 2023-2024. ¿Qué vamos a hacer? Entonces es una epidemia. Eso me acuerda a Richet, que pasó en La Romana, con el caso de que al final murió esta joven y justamente fue también un acoso que se hizo en las escuelas. ¿Qué debieran hacer las escuelas para prever esta situación? Indague, investigue a los profesores. No, Denny, lo que pasa es que a veces no se quiere asumir una posición frente a gente de esa naturaleza hasta que no explota un caso. Pero tú crees que lo que decía ahorita, tú crees que los que están alrededor de esa persona, la dirección de la escuela, los supervisores, no saben quiénes son los que hacen eso, claro, o quiénes están en eso. O están en el deber de saberlo. Pero a veces vigilar. El dejar hacer, ¿no? Porque si yo hago algún comentario, lo denuncio, soy un xenófobo. Y eso de que ese es el hijo de fulanito. Sí. Aquí tapa muchas cosas porque es el hijo de fulanito. O es la hija de fulanita. 24 por acoso sexual suspendido y 8 docentes cancelados en el sistema educativo público de la República Dominicana. Miren, en otras oportunidades ustedes me han escuchado hablar del tema de que aquí se habla mucho de los niños. Se creó con una excelente iniciativa de doña René Clan, viuda Guzmán, el CONANI, Consejo Nacional de la Niñez, se ha ido ampliando los CAIPI, se han ido ampliando otras instituciones del Estado, siempre pensando en los niños. Y creo que ha habido una gran ausencia para con los viejos, para los adultos mayores. Lo voy a decir por experiencia, conseguir un lugar donde atiendan a una persona envejeciente ya, 90 años, 85 años. Bueno, para que ustedes tengan una idea, aquí mismo, con todo y lo que se habla de las bondades del asilo de aquí de Santiago, una habitación compartida, mínimo usted tiene que andar alrededor de 45 o 50 mil pesos para usted llevar a una persona envejeciente. Pero hay 80, 85, 90, dependiendo de lo que usted anda buscando. Pero imagínese que ese servicio está para clase media y media alta. Y muchas veces la clase media no puede tener acceso. Aquí hay una realidad que con el tiempo se ha ido poniendo de manifiesto. Por la crianza, por la independencia, por lo que usted quiera, pero ha habido una tendencia a abandonar, por parte de los hijos, abandonar a los padres. Y el Estado Dominicano no se ha preocupado ni se ha ocupado de crear centros estatales, centros oficiales para atender a los envejecientes. Aquí existe el Consejo Nacional de Envejecientes, pero como que no hay esa difusión, y aparte de que los centros de acogidas
brillan por su ausencia, quizás hay uno o dos, y eso debía tener un centro de acogida mínimo en cada municipio del país, o por lo menos dos por provincia o 3 por provincia, para no poner los 158, son 158 municipios, para atender a esa gente que llega a una edad sin ningún tipo de protección, muchas veces hasta sin familiares que se puedan identificar. Y aquí hablamos mucho de la niñez, pero ¿y esa gente que ya no está en edad productiva? Probablemente no tiene ningún tipo, viven de la caridad pública y sus últimos años no pueden tener una atención debida porque muchas veces los hijos se olvidan, ya yo me separé y eso es una realidad, una realidad. Entonces yo siento que el Estado Dominicano no ha sido responsable en ese sentido, históricamente. Y los negocios de atención a personas envejecientes y con limitaciones, porque esa es otra. Una persona mayor que no pueda caminar o que no pueda pararse, que necesite atenciones especiales, usted no encuentra lugar, y eso ha ido desarrollando iniciativas privadas que solo llevar una enfermera de esos centros privados a su casa, no quiere usted saber lo que cuesta el tener 2 turnos de enfermera o 3 para una asistencia en la casa. Le ofrecen a usted eso, pero es incosteable para la clase de abajo, y la clase media tampoco pueden alcanzar ese servicio. Aquí en Santiago hay instituciones especializadas. Ahí en Los Jardines hay una que te prestan a ti todos los servicios de alimentación, de enfermería, seguimiento, pero vaya usted a ver el costo. Entonces, ese Estado que tanto hablamos de los niños y eso, ¿qué hacemos con los viejos? Los dejamos ahí que se mueran. No le vamos a dar un lugar nunca que podamos llevar a una persona que prácticamente está abandonada a su suerte. Mira, yo vi a una señora ahí en un reportaje, una de las redes, de 90 años, pidiéndole al presidente de la República que le facilite una vivienda. Vive sola en un cuartucho. Le llega una comprita mensual a través de la tarjeta de solidaridad, 1.600 pesos. Esa es la comprita que le lleva. No tiene más nada y sobrevive de 1.600 pesos para un mes. Para entero. Un mes. O sea, le llega esa comprita que le lleva un hijo de ella a través de esa tarjeta que va y le hace la compra. No tiene un techo propio, no tiene más dependencia que no sea eso y la caridad pública. Entonces, aquí no hay, por ejemplo, lo que uno está diciendo, asilos oficiales, estatales, para darle cabida a esa gente. Usted ve que en otros países le construyen edificios, aquí vive, bueno, esa es la sociedad desarrollada, como por ejemplo, Estados Unidos, que es referente, ¿verdad? Y tienen un club donde van y buscan a los óyeme, y una enfermera que está hasta las 6 de la tarde. Pero tú tienes la opción de que ese dinero para pagar a una enfermera, si tú quieres, se le puede dar a un familiar. A un familiar. Y lo recibe el familiar y lo atiende. Pero en Dominican Republic, Black People, o sea, a donde nosotros estamos, el Código Civil, artículo 142, obliga a los hijos a atender a su papá. Carajo. Pero tú no has oído a nadie sometido. Soquete con P. Los míos sí, yo lo atendí con mucho gusto. Mi mamá y mi papá se murieron conmigo. Pero es una actitud moral. Me dieron la vida. ¿Qué más? Yo tenía con qué pagar. ¿Cuánto es que vale la vida de un ser humano? Pero una nota de la Suprema Corte de Justicia, que fue en la sentencia 1332 del 2021, indica, emitida por la primera sala de esa alta corte en fecha tal y tal,
los hijos tienen la obligación de prestar la debida atención a sus ascendientes en atención al vínculo de filiación. Eso es moral, eso no es una ley. Es el benditísimo Estado a donde trabajó y pagó impuestos esa persona que por razones de edad no puede producir ni valerse por sí mismo, el que debe tener la obligación de asistirlo. Pero esa privatización no llama la atención, Atahualpa, porque eso es la privatización individualizada de la atención mediante ley y hasta por sentencia de la Suprema Corte. Pero ustedes tienen idea de en qué país es que estamos viviendo. No hay una seguridad social que valga la pena. Ustedes ven lo que ganan ahora mismo, 80,000 pesos, vamos a suponer. Se van preparando porque con arreglo de la seguridad social le van a dar como 16,000 cuando les toque la pensión. Para que tengan una idea de por dónde la... Esos son los beneficiarios, ¿verdad? Pero los demás ciudadanos, cuando llegan a los 60 años en cualquier país, no las grandes potencias, los medianamente desarrollados, le llega un aviso de cuáles cosas ya empieza a tener derecho, ¿verdad? Hay países de Latinoamérica donde le bajan los le exoneran los impuestos al envejeciente. Una gente de 65 años no tiene que pagar nada que sea impuesto. Óyeme cómo es la cosa. Pero además, si tiene un carrito, su gasolinita del mes, no toda, pero una buena parte. Su medicamento. Sus medicamentos. No tienen que pagar por medicamentos. Pregúntenle a Randy Ortiz con varias y 71 años, ¿cuánto me cuestan a mí mi edad y mis precondiciones mensuales? Salario mínimo. Gracias a usted que Salario unos mínimo, hijos que pueden ayudar. Y eso, con todo y seguro, eso es lo que yo tengo que buscar. Óigame, y no lo estoy diciendo por mí. Cuando yo digo de mí, no es para que me arreglen a mí, es que yo soy el testigo de cómo es. Y los que tienen menos posibilidades de resolverlo. Pero ¿hasta cuándo una gente puede estar pagando eso? Pero Solo tú has porque, visto, porque el cariñoso Estado que nos cobra impuestos en todo, el Estado no, el gobierno que es el administrador del Estado. El Estado es la sociedad organizada y dentro de su organización tiene el gobierno, que es el que ajusta las leyes. ¿Cómo es que existe esa ley? Eso los legisladores no pueden derogar esa ley y crear una ley de verdad que obligue. ¿Qué hacemos nosotros con 23 ministerios y como 80 millones de vagos cobrando en el Estado cuando el que lo necesita, para ese no hay? No, a los hijos pueden ser sometidos a la justicia y abandono. Pero tú has visto algún hijo sometido a la justicia por abandono a sus padres. No. Yo no conozco el primer caso. Pero además existe la legislación. Eso está en la legislación. Pero y las autoridades, el Consejo Nacional de Envejecientes, que yo no sé lo que hace. Tiene muchísimas cosas en su descripción en la página. Sí, parece que ellos envejecieron y se y todo muy bonito en la página. Todo muy bonito. O sea, yo dije, wow, y todo eso está aquí. Pero incluso, por ejemplo, por poner un ejemplo, aquí está el Hospicio San Vicente de Paúl. Ellos reciben adultos mayores, pero ya los que no tienen familiares, los que no tienen nadie, y eso es dificilísimo porque también no tienen la capacidad para albergar a todos. No, tú tienes que ponerte en pudieran. lista. Exacto, pero además los que van de manera privada, es como usted dice, es un dineral. Entonces, cuando tú entras a esa página de, ¿cómo es que se llama? Que acompañan a los adultos mayores, que yo estaba buscando consejo de adultos. Consejo Nacional de Envejecientes. Y yo veo que tienen como una tarea para acompañar en juegos, en tareas, para darle seguimiento. Digo, ¿y dónde es que están haciendo eso? Porque yo no veo ningún centro Deben haber 6 en el país especializado. entero, porque es otra cosa. Aquí hacen 3 instituciones en el país entero y eso, publicidad sobre eso, ruedas de prensa sobre eso, pero son 3 en el país. Poeta, ¿se aprobará el Código Penal en esta semana? Bueno. Depende del interés que haya. Hay mucho interés. Del interés que no es el interés que vemos los interesados. Señores, vámonos. Señores, hasta mañana. Gracias por vemos. mantener su sintonía. Primero, desde muy temprano estuvimos con Mañana Boreal y ahora despedimos con el Café con Leche. Pórtense bonito. Que la semana sea productiva con la gracia sí, de Dios. Sí, que así sea. Gracias a Randy Y que Ortiz, no a se Atahualpa posponga Ramírez. el Día de los Padres, que esa es Denny una Peral. tradición. Y en los controles, Cristian Acevedo. Hasta mañana. Pórtense bonito.
Nos vemos. Bye. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.